Pero hoy quiero hablarte de el mensaje de la cruz. Vaya conmigo por favor a la palabra de Dios, al libro de Isaías, capítulo 53, versículos 3 al 12. Dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lo despreciaron, eligieron a uno de los hombres más peligrosos de su época, asesino, con problemas hasta mentales, Barrabás. Y mire que esta profecía que no sé cuántos años atrás dijo Isaías, se cumplió en Jesucristo. Despreciado y desechado. Tremenda la actitud de Pilatos. Pilatos no quería hacerle daño a Jesús, porque la esposa de Pilatos era seguidora de Jesús. Y Pilatos quedó aterrado. ¿Qué hacemos con este hombre? ¿Y cuál fue la palabra? Crucifícale. Sigamos leyendo, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué hacía esta gente cuando lo azotaban? Se burlaban de él. ¿Qué dijeron cuando se levantó? Estos azotes no funcionan. ¿Y qué dijeron? Es que él dice que es el Mesías. Y lo azotaron más fuerte. Siga leyendo, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada azote, cada castigo, la corona de espinas, los clavos en sus manos, los clavos en sus pies, nos dieron la libertad que usted y yo podemos disfrutar hoy en día. ¿Sabe cuál era el destino nuestro? Ese, la muerte. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios, el sacrificio de Cristo, es vida eterna. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué rico saber que hemos sido rescatados del mundo y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Nos habíamos descarriado, estábamos haciendo lo que bien nos parecía, hacíamos lo que se nos daba la voluntad, pero Cristo nos rescató y nos liberó de la esclavitud del pecado. Nos dio paz, esa paz que tanto necesitamos, Él nos la dio. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero, versículo 10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y este versículo que vamos a leer, el versículo 11, es cumplimiento del sacrificio de Cristo, porque usted y yo somos fruto de ese sacrificio. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma,
y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Me llama la atención que una de sus primeras palabras fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Dios es tan grande para con nosotros que dio su vida, lo dio todo por usted y por mí. Iglesia, por medio del sacrificio de la cruz, Jesús ha abierto el camino a la salvación para toda la humanidad. Ustedes vieron, allí en Getsemaní quedó solo. Clamaba al Padre y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ustedes saben por qué él pudo soportar todo eso que le tocó? Porque oró, se fortaleció en Dios. Tú quieres ser vencedor de las batallas que a diario tienes. Lo primero que tienes que hacer en tu día es orar. Ora, busca la presencia de Dios. Él dijo, él era Dios y era hombre. Él sabía todo lo que iba a pasar, pero tenía que fortalecerse en Dios. Luego llegó esa turba, ustedes la vieron ahí, a cogerlo como si fuera un delincuente. Y la persona que él más amó, en la que más confió, lo entregó con un beso en su mejilla. Judas Iscariote. Por eso no se le haga raro que al que usted más ayude, al que más usted apoye, lo venda con un beso en la mejilla, le pague mal. Si lo hicieron con él, ¿por qué no lo van a hacer con nosotros? Ante la realidad de la cruz, yo quiero preguntarles a ustedes: ¿qué conmemoramos en este día que llamamos santo? ¿Qué conmemoramos? ¿Y por qué llaman Semana Santa? Es decir, que las demás semanas, ¿qué son? Es que los días no son santos. El que tiene que ser santo, vivir en santidad, es usted y yo, porque el sacrificio de Cristo costó mucho, iglesia. Yo quiero que hoy tú veas el mensaje de la cruz real en tu vida. Tú y yo no somos unos religiosos que hacemos y tratamos, no, nosotros vivimos una vida de santidad. El Señor no dice en su palabra: trate de ser santo, no. Él dice: sea santo, porque su Padre Celestial es santo. Y nos llama aún a mayor cosa, nos dice: sean perfectos como su Padre es perfecto. ¿Vas en ese camino de santidad y de perfección? ¿Estás creciendo en tu vida espiritual en santidad y en perfección? La perfección demanda que te quiten cosas que no sirven. La perfección demanda que te limpien, que te poden, para que des más fruto. Mire, iglesia, nunca los romanos crucificaban a sus personas, a sus ciudadanos en una cruz. Jamás lo hacían. Crucificaban en el madero, en una cruz, a los extranjeros, a los criminales más fuertes de su época y a los que se levantaban contra el pueblo. La cruz se levantaba por dos razones. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Un criminal que fuere ejecutado colgado en un madero, es decir, crucificado, no debería ser dejado allí en la noche. Eso era porque los colgados en un madero eran maldecidos por Dios.
Mire hasta qué punto llegó el Señor Jesús, hasta hacerse maldición en la cruz del Calvario. La forma pena capital que usaba Israel era la lapidación, es decir, que mataban a la gente a pedradas y luego las colgaban en el madero. Por eso usted y yo no nos echamos la bendición, no nos santiguamos, no andamos con cruces colgadas, porque ¿qué simboliza o cuál es el principio de la cruz? Maldición. Que a través de ese sacrificio obtuvimos redención, pero el principio es maldición. Por eso, ojo con las cruces, no se las ponga. No se santigüe, no necesita hacerlo, porque Cristo, el sacrificio perfecto, lo pagó todo en la cruz por ti y por mí. Y mire que el versículo 22 dice: y lo hicieres morir y lo colgares en un madero. Esto se aplicaba a criminales de la peor clase. ¿Y sabe para qué lo hacían? Para que todo el mundo viera lo terrible que había hecho este hombre, el crimen que había cometido, y tuvieran miedo de volver a hacer eso. Y lo más terrible, era un hombre que había sido maldecido por Dios. La cruz, símbolos de maldición y vergüenza. Como les dije, el crucificado estaba maldito, tanto así que por eso no tocaba la tierra. ¿Y sabe qué era lo más terrible? Colgaban a los hombres en un lugar alto para que las demás gentes vieran cómo ese criminal se asfixiaba cuando el peso de los músculos del pecho hacía presión contra los pulmones y le impedía respirar, y moría de la manera más cruel. No mostré la escena donde aún los malhechores, los ladrones, estaban vivos. ¿Sabe qué hacían los romanos con los malhechores que quedaban vivos? Les quebraban las piernas, las rodillas, para que murieran desangrados. A Jesús le atravesaron con una lanza su costado, pero se cumplió otra profecía de la Biblia que dice que ni un hueso de él fue tocado ni traspasado. Mire lo cruel y lo terrible que era la muerte en la cruz del Calvario. La cruz era un instrumento de la más alta crueldad. Era usado por algunas naciones para llevar a cabo las más severas penalidades criminales. La crucifixión era una tortura particularmente cruel que se aplicaba, como les dije, a los delincuentes más fuertes que habían hecho más atrocidades y a los criminales de guerra. Los criminales eran atados a la cruz con cuerdas o cadenas para evitar que se soltaran. Una vez atados, los verdugos les clavaban los brazos y las piernas al madero con clavos. Esto provocaba un gran dolor y dificultaba la respiración. Eran expuestos al sol durante el día. Es decir, que aparte del dolor de los clavos, el cuerpo era quemado por los rayos del sol. Mire lo que es la crucifixión. Esto enviaba un mensaje de terror y de temor al corazón de los violadores de la ley. Y vemos aquí a Jesús, que es tratado como un criminal, es tratado como un asesino, es tratado como un blasfemo. Es decir, era uno de los peores criminales que, según los fariseos y los sumos sacerdotes, merecían la pena de muerte, pero la pena de morir crucificados. En el libro de Hebreos nos presenta a Jesús y la muerte de Jesús como un sacrificio. Lea conmigo Hebreos capítulo 1 versículo 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, sacrificio, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Mire que este versículo nos muestra una imagen clara de la divinidad de Jesucristo.
es descrito como el carácter de Dios, lo que significa que Jesucristo es la representación definitiva y exacta de Dios. Y aquí también vemos que el Señor tiene autoridad. Devuélvelo un poquito. Dice aquí, se sentó en lugar de honor a la diestra de Dios. Y mire lo que dice antes, y sostiene todo con el poder de su palabra. No hay otro nombre que tenga más autoridad que el nombre de Jesús. Iglesia, usted y yo debemos ser agradecidos por el amor, por la gracia de Cristo, al recordar que nuestra salvación fue comprada y pagada por Cristo y no tiene que ver nada con nuestros esfuerzos humanos. La salvación la pagó Él en la cruz del Calvario. Él la pagó por ti. Y usted y yo también tenemos que recordar la autoridad de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Mire lo que dice la siguiente diapositiva. Dios es santo, los seres humanos pecadores. Dios es fiel, los seres humanos cavilan en dos pensamientos y son infieles. Dios es eterno, los seres humanos mortales. Para salvar y para quitar esa gran distancia necesitábamos un mediador, alguien que tuviera acceso. Y si usted mira el capítulo 1, nos deja claro que Dios le quiso hablar a su pueblo de muchas maneras. Y el pueblo judío intentó buscar a Dios de muchas maneras. ¿Por qué? Ellos buscaban mediadores, alguien que los conectara con Dios. Ángeles, Moisés, Josué y los sumos sacerdotes. Estos últimos eran los más efectivos de su época. Pero yo quiero que, permítame, le explico cómo funcionaba el sumo sacerdocio en la época judía. Lo primero, que no cualquiera podía ser un sumo sacerdote. Tenía que ser descendiente de la tribu de Aarón, descendiente de Leví. Ninguno podía entrar a ese lugar santísimo, solo algunos, los que pertenecían a la tribu de Aarón y de Leví. Nadie más podía entrar allí. Segundo, el ministerio de este sumo sacerdote, su trabajo principal, se llevaba a cabo una sola vez al año. ¿Y dónde se hacía? Se hacía, él entraba allí, a este lugar santísimo, en una fiesta que se llamaba el Día de la Purificación. En hebreo se llamaba Yom Kippur. El sumo sacerdote, una sola vez al año, tenía permiso de entrar al lugar santísimo. Recordemos que el tabernáculo, el templo, estaba dividido en tres partes: el atrio, donde estaba el lavatorio, donde se lavaban las manos los sacerdotes, donde preparaban el animal para el sacrificio; luego el lugar santo, donde se remitían los pecados al animal, y hasta ahí llegaba el sacerdote. Y los demás desde lejos transferían sus pecados al animal para que el pecado fuera cubierto. El pecado no era quitado, solo cubierto. Y el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote. Pero lo primero que hacía este sumo sacerdote era ofrecer un sacrificio por sus pecados, y luego sí entrar al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio por los demás. ¿Sabe que este era un momento de tensión en el pueblo de Israel? El sumo sacerdote entraba con su túnica, con su efod, pero en el borde de la túnica llevaba unas campanas para que sonaran. Tlin, 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 tlin. Está vivo, decían los que están afuera. Aparte de eso, tenía que entrar con amarrado a su cintura una soga, un lazo, porque si moría nadie podía entrar allá, porque la presencia de Dios lo mataba también. Entonces este hombre entraba amarrado a su cintura y todo el mundo escuchaba que sonaban las campanas. Él no se podía quedar quieto.
Él tenía que moverse para que se escucharan las campanas. Trin, trin. Está vivo, Dios nos va a hablar. Piensen por un momento, imagínense en la escena de un sumo sacerdote que entró contaminado y en pecado, de una vez moría en ese lugar. Lo sacaban al lado y ese año no había voz ni dirección para el pueblo de Israel. Y cuando entraba este hombre y entraba bien y salía de allí, había voz de Dios, celebración. Es decir, que cuando no había nada, cuando moría el sacerdote, ¿qué había en el pueblo? Dolor, tristeza, confusión. Complicado ser un sumo sacerdote. ¿Sabe que les daba miedo a los sumos sacerdotes entrar a ese lugar? Porque podían morir. Y sin embargo era un sacrificio insuficiente. ¿Por qué? Porque este mediador también era pecador como los demás hombres. Ese cabrito que utilizaban, por más perfecto que fuera, también era algo que no servía. Estos mediadores eran deficientes, eran ineficaces. Por eso se necesitaba otro mediador. Un mediador eficaz, efectivo, un mediador que fuera santo. Y mire lo que Hebreos nos responde. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Iglesia, Jesucristo, el sumo sacerdote, santo, sin mancha, entró a ese lugar y nos santificó y nos dio salvación. Por eso, cuide su salvación, retenga su profesión. ¿Cuál es su profesión? Hijo de Dios, sumo sacerdote. Usted y yo somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Está cuidando eso? ¿Está reteniendo su profesión? Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, mire, sumo sacerdote, el grado más alto para entrar a ese lugar santísimo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero Él no pecó. Es decir, que usted y yo, cuando pecamos, no tenemos que andar llenos de miedo, llenos de susto, escondernos. No lo que hizo Adán y Eva en el paraíso, que se escondieron. ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, usted y yo ya tenemos acceso, entrada libre al lugar santísimo. Ya no necesitamos de mediadores. Ya Jesucristo lo hizo todo en la cruz de Calvario y usted y yo podemos entrar al lugar santísimo. Pero entrar al lugar santísimo demanda santidad, demanda integridad, demanda fidelidad. A mucha gente no le gusta entrar al lugar santísimo, porque el lugar santísimo demanda sacrificio. Pero ese es el lugar donde los hijos de Dios debemos entrar, al lugar santísimo. Al lugar santo entra todo el mundo, pero al lugar santísimo solo entran los que son nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Usted quiere empezar a disfrutar de una vida creciente, ferviente en Dios, entre al lugar santísimo. Entre a la misma presencia de Dios. Dígale: Padre, ¿qué tengo que hacer para entrar al lugar santísimo? El salmista lo dice: limpio de manos y puro de corazón, que no hay perversión en su mente, que tiene sus manos limpias. Es decir, una vida santa delante de Dios para entrar al lugar santísimo. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él sí tiene acceso a Dios. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Él tiene el acceso plenamente humano, porque Él era 100% divino y 100% humano, pero era santo, sin pecado. Es decir, que esta vida cristiana que usted y yo vivimos, ¿la podemos vivir sin pecar? Sí, porque si Él fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿qué nos dice a nosotros? Que vivamos como quien vive, como Él vive.
Iglesia, la cruz es pues el sacrificio final y último, donde Jesús es víctima y sacerdote, cordero y eficiente. En la cruz el sumo sacerdote es perfecto, ofrece la víctima perfecta que abre el camino perfecto a Dios. En la cruz, iglesia, fuimos comprados a precio de sangre inocente por Dios. Un hombre justo, santo, se hizo maldición, siendo rico se hizo pobre, para que en su pobreza y en su maldición tú tengas riquezas de gloria y tengas la bendición de Dios para tu vida. Como lo dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. La muerte de Cristo en la cruz consiguió muchos beneficios para la humanidad y yo quiero que los analicemos hoy. Lo primero que hizo el Señor Jesús en su muerte en la cruz es que consiguió para nosotros sanidad. Pero no solo sanidad física, sino sanidad de nuestra alma. ¿Recuerdan ustedes cuando leíamos el versículo 5 de Isaías 53? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Es decir, sufrió para llevar nuestros dolores, nuestras enfermedades y ofrecernos paz y sanidad. Pero tú y yo necesitamos no solamente ser sanos en la parte física, sino en nuestra alma. ¿Cuánta gente hay con hogares destruidos, con su mente llena de pensamientos negativos, en angustia, en ansiedad, en soledad? Jesucristo pagó eso en la cruz del Calvario. Suelta eso, no cargues más esa falta de perdón. Perdona. Deja que Dios sane tu corazón. No dejes que ninguna raíz de amargura crezca y agrada a Dios, porque Él ya pagó eso por ti. Él ya te sanó en la cruz de Calvario hace más de 2000 años. Él llevó tus enfermedades físicas y tus enfermedades del alma. Y ya lo hemos dicho muchas veces, la enfermedad del alma se refleja en el cuerpo. Por eso, ¿por qué andas cargado si Cristo ya lo hizo todo en la cruz? ¿Por qué andas enfermo en el alma? Con problemas, con tristeza, con soledad. No, suelta eso en el nombre de Jesús. Él sufrió más de lo que tú y yo nos podemos imaginar para darnos sanidad física, sanidad de nuestra alma y reconciliarnos con Dios. Sabe que antes el hombre era esclavo del pecado. El sacrificio de Cristo dio al hombre libertad del pecado. La causa de su sacrificio, como dice Isaías 53:6, nuestros pecados. El pronombre es enfático: sufrió por los pecados y enfermedades de toda la humanidad. Pero miren lo que dice ese versículo. El versículo dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es decir, todos hemos pecado. El pecado que cada uno comete daña nuestras vidas y nos desvía del camino de Dios. Luego nos dice: el pecado nos apartó de Dios. Cada cual se apartó por su camino. Iglesia, cada vez que el hombre peca, se aparta más de Dios. ¿Qué más nos dice? Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Y mire lo que dice ese versículo: aunque nunca hizo maldad. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario constituyó una infinita ofrenda. Mire, la única que podía expiar. Y busqué sinónimos de la palabra expiar. Escuche lo que significa esta palabra: limpiar, purificar, enmendar, pagar, reparar. Es decir, que el Señor limpió, quitó el pecado tuyo y el mío, aunque Él nunca pecó. En el Antiguo Testamento el pecado solo era cubierto, por eso el hombre no podía dejar de pecar. Cristo en la cruz del Calvario expió tu pecado, es decir, lo quitó, lo limpió, para que tú vivas una vida de santidad y de libertad en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué andas atado? Entonces, ¿por qué no puedes orar? Entonces, ¿por qué no puedes buscar a Dios? ¿Por qué la gente no se puede congregar fielmente? Sencillo: porque no quieren.
Cristo lo expió todo en la cruz del Calvario. Ahora depende de ti y de mí que sigamos en esa victoria y vivamos en ese camino que nos lleva a la vida eterna. La Biblia dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Los cobardes, los temerosos, no tienen entrada en el reino de los cielos. Entonces pelea, porque Cristo ya venció y tu victoria ya está ganada. Él lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué sigues ahí achicopalado, triste, aburrido, temeroso? Fuera eso en el nombre de Jesús. ¿Qué más hizo el Señor? Nos dio paz, que es lo que más la gente necesita hoy en día. Sabe que los problemas mentales es por falta de paz y de seguridad en el corazón. Mire lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías nos dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuando el hombre peca, no tiene paz. Cuando el hombre vive alejado de Dios, no tiene paz. Por eso vive enfermo, y sobre todo enfermedades mentales. La gente se preocupa por el futuro. ¿Y qué irá a pasar en 10 años? No, yo no sé. Me proyecto para algo, pero creo en que Dios me va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque Él venció en la cruz del Calvario. Deja de vivir preocupado por qué pasará en 20 años. Vive tu día a día, porque cada día trae su propio afán. No te dejes robar la paz de Dios. Vas en la calle y alguien te dice algo y de una vez: la paz, ¿dónde está? Por ningún lado. No, no te dejes robar la paz. A Cristo le costó mucho en la cruz del Calvario. ¿Qué más hizo Él? Nos amistó con Dios. El pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Y recuerden ustedes que cuando un delincuente hace algo, comete una fechoría, hace algo indebido, tiene que estar a paz y salvo con la justicia. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Recibir un castigo, pagar una pena. Pues Jesucristo en la cruz del Calvario, Él llevó el castigo que usted y yo merecíamos por nuestros pecados. Nos amistó con Dios, nos reconcilió con Dios. Ese abismo, esa separación que había ahí, Cristo la llevó. Y me gusta lo que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No se trata de otro Dios, no se trata de otra cosa. Solo Jesucristo nos lleva al Padre. ¿Qué más hizo el Señor? Nos otorgó la paz de Dios. Como les dije hace un rato, la falta de paz interior es consecuencia del pecado. ¿Cuánta gente vive afanada? ¿Cuántos delincuentes andan escondidos y les da miedo salir a la calle? ¿Por qué? Porque no tienen paz. ¿Por qué? Por todos sus pecados y delitos y todas las cosas que han hecho mal. Por eso el hombre no tiene paz. Pero Cristo se llevó esa falta de paz en la cruz del Calvario, y ahora Él es nuestra paz. Vivimos tranquilos y felices porque Él nos otorgó la paz. Y la Biblia dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz de Cristo, escuche bien, cubre nuestros pensamientos y nuestras emociones en Cristo Jesús. Usted tiene que andar en esa paz, en esa tranquilidad. No importa los problemas que vengan, no pierdan la paz. Y esta es muy importante. Jesús en la cruz del Calvario nos liberó del poder y de la autoridad que Satanás tenía sobre el ser humano. Mire lo que dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojar es quitar, despojar es arrebatar. El hombre en el huerto del Edén le entregó toda la autoridad a Satanás cuando desobedeció a Dios. El hombre era la autoridad en la tierra. ¿Quién se la quitó o no? ¿Quién se la entregó voluntariamente al diablo cuando pecó? El ser humano. El Señor le dijo: sojuzga la tierra, multiplicaos. No, ya la gente no quiere tener niños, quieren tener mascotas. Están cambiando el principio bíblico. La Biblia no dice tenga mascotas, no, tenga hijos.
Mire el diablo como invierte el principio bíblico y cuánta gente hay engañada pecando contra Dios. El Señor te liberó, dice, despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente. Usted sí sabía que cuando un rey conquistaba, traía al rey que conquistó y a todos esos príncipes y a toda esa gente la traían atadas con cadenas y la exhibían como trofeo por el pueblo. Pues eso hizo el Señor en la cruz del Calvario. Exhibió a los principados, a las potestades, al mismo diablo en la cruz del Calvario y lo venció allí. Entonces, ¿por qué andas atado? Usted y yo no necesitamos ver demonios, no. Usted y yo necesitamos ver la gloria de Dios, ver milagros, ver prodigios, ver cómo Dios obra en mi vida, ver cómo Dios me llena de su poder, porque Él ya venció al diablo. En la cruz Cristo le dio al diablo una derrota general, irrevocable, permanente y eterna. Satanás nada puede hacer para cambiar lo ocurrido en la cruz. Eso es inquebrantable. Satanás ya no puede hacer nada. El Señor lo venció, lo exhibió públicamente. Nada puede hacer. Pero ¿sabe qué hace Satanás? Él esconde la verdad de Cristo. Satanás quiere traerte una mentira para que tú te olvides que Él fue vencido en la cruz del Calvario. Tienes problemas en la casa, entonces eso se pone más duro, más difícil, y tú dices: ¿y aquí qué pasó? Si estoy llorando, es el diablo, porque ya perdió y él sabe que esa ya la perdió y no tiene nada que hacer en tu hogar. Créele al Señor, sigue orando, sigue buscando y vas a ver la gloria de Dios. El diablo no tiene poder sobre tu vida. Entonces, ¿qué está pasando? Que tú le estás dando lugar al enemigo. Escucha bien, donde tú le des poder legal al diablo, él lo reclama, porque él es el acusador de nuestras almas. Entonces todas las áreas de tu vida deben estar bien, deben estar en santidad, en integridad, en rectitud y en perfección. Señor, ayúdame a cambiar, Señor, bendíceme. Y, Señor, pero es que este no paga impuestos, este le busca la trampa para pagar los impuestos, este es mentiroso, este es chismoso. El diablo sabe lo que tú haces y él te acusa y él reclama. Él dice: no le puedes dar eso a ese hijo tuyo, porque ese es terriblemente pecador. No puedes. Por eso Dios nos dio libre albedrío, para que tú decidas a quién vas a buscar, si al Rey de Reyes y Señor de Señores, o vas a seguir esclavo del pecado, del mundo y de todo lo que Él ofrece. Escuche esto: Satanás no tiene licencia para cambiar la obra de la cruz. Es irrevocable y es eterna. Entonces levántate, ora, reprende al diablo. Él no te puede tocar. Cristo lo venció. ¿Sabe qué es lo más lindo? Y lo puso bajo los pies de la iglesia, y él de ahí no se levanta. Eres tú quien lo dejas que se levante. Siempre vamos a tener batallas, esto es da continuo, pero Cristo nos da la victoria segura, porque Él ya venció en la cruz del Calvario. ¿Qué más nos da Él? Vida eterna. Juan 3:16, lo hemos leído muchas veces, pero quiero que lo leamos en la NTV. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo restauró lo que el hombre perdió en el Edén. En el Edén el hombre tenía vida eterna, por su pecado el hombre la perdió, pero Cristo la volvió a tomar, y vamos a tener vida eterna cuando estemos en el cielo. Pero recuerde que aquí en la tierra definimos qué clase de vida eterna queremos: si la vida eterna en el reino de los cielos o la condenación eterna en el infierno. Eso lo decides tú. Pero yo quiero la vida eterna. ¿Cuántos quieren ir al cielo a disfrutar de la vida eterna? Levante su mano al cielo y diga conmigo: Cristo, amado Jesús, te doy gracias, porque en la cruz del Calvario volviste a restablecer la vida eterna. Y diga: yo quiero la vida eterna, disfrutar eternamente contigo en el reino de los cielos. Amén. Iglesia, termino diciéndote lo que dice la Biblia en 2 de Corintios 5:21. Pues si Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados,
para que nosotros pudiéramos estar, en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Cristo nos unió y nos entró en una relación correcta con Dios. ¿A quién le toca vivir una vida correcta, santa, para tener una intimidad con Dios? ¿A quién? ¿No crees que vale la pena dejar de pecar? Todo lo que Él sufrió. Mire los apartes de la película, ¿a cuántos nos quebrantaron? ¿A cuántos nos hicieron llorar esos pedazos de la película? Eso no fue nada lo que realmente Cristo sufrió en la cruz del Calvario. ¿No cree usted que vale la pena dejar de pecar, vivir en santidad, porque Él pagó mucho en la cruz? Nos reconcilió con Dios. Ya tenemos entrada libre al trono de la gracia. Ya no necesitamos un intermediario. No, ya la Virgen María no intercede por ti. No, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entra al trono de la gracia, entra a la presencia de Dios, porque Él está allí para escucharte. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, en la Nueva Traducción Viviente: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Sabe que no había salida para nosotros. El final del ser humano era la muerte, y era la muerte de cruz. ¿Por qué? Porque el ser humano es el peor criminal que hay en la tierra. Mire cómo se está destruyendo este planeta. ¿Y quién lo está destruyendo? ¿Dios o el ser humano? Qué triste esto. Pero esto, usted y yo, como el remanente que somos de esta iglesia que se llama Caminando en su Presencia, vamos a ganar a otros para Cristo. ¿Usted no cree que es bueno ir a decirle a la gente: mira, Cristo murió por ti, Él te dio vida eterna, Él te quitó el pecado, Él ya te quita el pecado, Él te limpia, Él te reconcilió con Dios, Él te sana, Él te restaura, Él quitó el poder del diablo? Ven, es hora de que cambies de vida. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no tenemos una correcta comunión con Dios. Si tú dices: es que a mí me da miedo predicar, ahí hay algo delicado. No has nacido de nuevo, tienes que volver a hacer la oración de fe y volver a empezar en la vida cristiana. Pero si yo tengo a un Dios en mi corazón, la Biblia dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. A mí qué pena de pararme en un parque a predicar. No, yo lo hago con pasión, con alegría. No importa lo que la gente diga. Y yo invito a la gente a la iglesia. Y ya todo el mundo me conoce por donde voy. Hola pastor, Dios le bendiga. Ay, no he podido ir. Allá lo espero. Y le insisto y le persisto. Y lo vuelvo a invitar. Como dicen en el argot popular, le respiro en la nuca. O conocen a Dios o conocen a Dios. Porque es que no hay otra salida. El cielo o el infierno. Y sabe que la gente le tiene más miedo al infierno. ¿Por qué no le tenemos más bien temor, reverencia y amor a prepararnos para ir al cielo? Mire que todo el mundo se prepara, todo el mundo alista maletas. Pero te pregunto, y esta se la robo a mi esposita de una prédica que ella habló: ¿qué maleta vas a llevar para el cielo? ¿Tienes tu maleta lista para el cielo? ¿Qué tienes empacado ahí en esa maleta? Amargura, soledad, tristeza, depresión, esclavitud, pecado, miedo, temor. Con esa maleta no entras al cielo. Esa maleta es muy grande. ¿Usted no ha visto que cuando usted viaja en clase económica le toca llevar una maleta chiquitica? Porque si lleva una grande no se la dejan entrar y le cobran casi lo que vale el pasaje por viajar. Pues al cielo maletas grandes no se necesitan. Maletas llenas de pecado, de maldad, no, Dios no quiere eso. Dios quiere hombres y mujeres que digan: aquí estoy, me decido por ti, tú pagaste todo por mí, pues yo te entrego mi vida a ti y quiero vivir como tu palabra me enseña. Me llamaste a vivir una vida de libertad, de santidad, pues aquí estoy, ayúdame, lo voy a hacer. Y que nuestra oración diaria sea: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, a mí me gusta hacer esto, a ti no te agrada, necesito dejar de hacerlo, ayúdame.
Señor, el sueño me gana, ya casi no oro, Señor, ya para orar, Señor, eso es una cosa terrible, pero ayúdame, quiero volver a mi primer amor, quiero volver a la oración, al ayuno, al clamor, a la búsqueda. Yo pensé que usted iba a decir amén. A eso tenemos que volver. Pronto programaremos otro tiempo de ayuno. Bien, mi hermano Anderson, pronto programaremos otro tiempo de ayuno y van a ser días seguidos. Pero si usted no se entrena ayunando 3 horas, ¿cómo va a ayunar hasta las 6 de la tarde? ¿Cómo va a ayunar días seguidos? Tenemos un reto. Jesús nos dijo que cosas mayores haremos en su nombre. Él ayunó 40 días y 40 noches. Es decir, que a nosotros nos toca ayunar. No, cosas mayores. Ay, sí, no, 40, no, cosas mayores. Es decir, el doble. 80 días. Con sus noches, ayunando y orando. Y vigilando y congregándonos. Yo los felicito porque ustedes demuestran hoy que aman a Dios, que aman el sacrificio de la cruz. Tenemos muchas cosas que hacer, pero dijimos no, qué pena, la mañana es para mi papá Dios, para agradecerle por el sacrificio de la cruz y para decir yo soy de la familia de Dios. Póngase de pie.